Es un gran honor recibir hoy, en el escenario de la primera edición del FinTech Market RD 2021, a Emmanuel Cedeño, subgerente de Regulación e Innovación en la Superintendencia de Bancos. Juan Ernesto Jiménez, intendente de la Superintendencia del Mercado de Valores. José David Montilla, viceministro de Agenda Digital en el Ministerio de la Presidencia. Y en calidad de moderador, damos la bienvenida a Arturo López Valerio, presidente de la Cámara TIC. Buenas tardes, gracias a FinTech por la invitación, también a José David Montilla por acompañarnos, a Emmanuel Cedeño y a Juan Ernesto Jiménez. Fíjense, hoy vamos a conversar sobre un poco sobre este presente y futuro del sector, y sobre todo en materia de regulación, cómo podemos entonces seguir trabajando en la construcción de la economía digital. Entonces, hay que entender algo que rápidamente, dentro del contexto general de FinTech, prácticamente para este año, según datos que obtuvimos de Statista, el valor total de las transacciones a nivel de pagos se proyectan unos 3.000 millones de pesos, y el sector de pagos si vemos la gráfica, está creciendo dinámicamente. Y esto nos lleva a una conversación de la diversidad del sector, su futuro y sobre todo el trabajo que están haciendo ustedes desde sus diferentes entidades. Voy a empezar desde el eje tecnológico, porque evidentemente es lo que hago todos los días, y vamos a abordar el tema de firma digital con José David, si nos puede decir, dentro de este contexto de la firma digital, hay un reconocimiento de que la ley requiere un certificado, pero las tecnologías más nuevas y seguras realmente tienen otra forma de abordar la firma per se. Entonces la pregunta concreta es: ¿cuáles son los planes de cara a modificación de la ley 12602 que se está trabajando? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, David? Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, y de verdad que muy contento de estar aquí con ustedes participando esta tarde en este conversatorio. Mira, justamente Mario Valesca hablaba allá al final del año 2004, principio del 2005, cuando comenzamos tan entusiasmados con estos temas de tecnología, de transformación digital, y celebrábamos en ese entonces una ley que tenía 2 años, que es la ley 126-02 de comercio electrónico y firmas digitales. Pero estamos hoy en el 2021 y todavía tenemos la misma ley. El tema de la adopción, del despliegue, tanto en el sector privado, en el sector público, en la academia, ha sido muy incipiente. Y cuando vemos entonces que tenemos que trazar estrategias para la adopción de la firma digital, nos encontramos que la base que partíamos, tecnológica, y todos los requisitos técnicos, pues justamente ya cambiaron. Y cuando vemos la creación ahora del Gabinete de Transformación Digital, que dicho sea de paso, es el único gabinete que preside el presidente de la República en persona, por tratarse la transformación digital de una política pública prioritaria, transversal totalmente, creamos un eje que es el eje de gobernanza y marco normativo, que es justamente para ver todos aquellos aspectos normativos regulatorios para la habilitación de la transformación digital. Y cuando hacemos el inventario del marco normativo existente, nos encontramos que la ley 126-02 inminentemente tiene que ser modificada, tiene que ser cambiada, tiene que ser actualizada. Ya hay una comisión técnica trabajando en estos aspectos. Sabemos que ya hay varios planteamientos de nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevos métodos, ¿verdad? Del tema de cómo se puede garantizar la seguridad de las transacciones, la validez jurídica, y ya se está trabajando en esta dirección. Y es muy importante, tanto lo que habló María Valesca del tema de ciberseguridad, como Kennedy del tema de identidad digital, porque al final todos estos aspectos están conectados en el entorno habilitador de la transformación digital. Y por eso, desde este entorno, además de la ley de firmas digitales, de comercio electrónico y firmas digitales, lo que pasa es que lamentablemente de comercio electrónico habla poco la ley, también nos vemos precisado hablar de que es necesario una ley que tenga que ver con el tema de comercio electrónico, de economía digital, entre otras cosas más. Perdona que te interrumpa. Entonces tú estás diciendo que es posible que las separen. Es muy probable, pero obviamente eso no depende de este humilde servidor.
depende de las discusiones que salgan de las mesas, porque también el tema de identidad digital, el tema de interoperabilidad, varios otros aspectos hay que considerarlo. El tema de ciberseguridad como ley, porque ahora mismo tenemos una estrategia y un centro que existe por decreto, entre otras cosas más, son fundamentales verlo como parte del entorno habilitador. Y de verdad que pudiéramos pasar una semana entera hablando de eso, pero concentrándonos en la pregunta que nos hace, evidentemente, requiere una modificación de fondo para poder habilitar el tema de uso de la firma. Ok, entonces, a propósito de la firma, entonces esto nos conecta con la identidad y continúo con José David. ¿Cuáles son los planes del gobierno y de la agenda digital para entonces crear las infraestructuras que soporten este nuevo formato de identidad digital per se? ¿Y qué se está haciendo directamente desde el plan y desde el Gabinete de Transformación Digital? Perfecto. En el eje de gobierno digital, en el eje de economía digital, en el eje de ciberseguridad y en el mismo eje de gobernanza, se ha visto que el tema de la identidad digital es un prerequisito sine qua non para todo el tema de servicios digitales, para todo lo que depende del resto de los ejes. Se está trabajando en el proyecto de identidad digital, inclusive a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se han hecho pruebas, se han hecho diferentes análisis de casos internacionales y está de cara a desplegar un gran proyecto nacional de identidad digital. Pero algo importantísimo, que estamos evitando cometer los errores del pasado, que no sea una iniciativa de gobierno, que sea una iniciativa conjunta, sector público, sector privado, sociedad civil, academia. Porque la transformación digital del país no es responsabilidad solo de gobierno. Vimos, por ejemplo, en el caso de Colombia, crearon una comisión intersectorial para la transformación digital. Y en el caso nuestro, el gabinete lo que hace es que invita a las organizaciones, muchos de los presentes han participado activamente en las sesiones de trabajo para poder trabajar en esa solución. Y en el caso nuestro sabemos que el registro civil, que es necesario para toda la cadena, no depende del Poder Ejecutivo. Con más fe, hay que pensar en el tema de ese equipo intersectorial para habilitar el tema de la identidad digital, no reinventar la rueda. Desde el sector privado hay muy buenas soluciones ya hechas que se pueden montar sobre todo un esquema normativo y entonces masificar el uso de esto. Y aspiramos que sea pronto, porque de esto depende todo el tema de validación de subsidios, del mismo tema de la habilitación de servicios financieros, digitales, entre otras cosas más. Excelente, gracias. Ahora voy con Juan Ernesto y vamos a ver el eje de adopción, porque si ya tenemos este panorama claro de seguridad a través de la firma, a partir también de la identidad digital, que es importante, entonces a nivel del mercado de valores, ¿cuáles son las principales soluciones fintech que la superintendencia visualiza que se estarán desarrollando en un futuro? Y si hay algún plan interno para impulsarlas. Sí, es muy buena pregunta. Yo voy a partir de una vieja frase que dice: no hay mal que por bien no venga. La verdad que esta situación de pandemia ha acelerado la utilización de aplicaciones fintech y otras tecnologías para poder fomentar las transacciones. Si partimos ahora de un número, en el año 2012 se realizaban en el mercado alrededor de 20.000 transacciones al año. El año pasado cerramos con más de 220.000 transacciones, lo que da una idea del gran número de operaciones que se realiza. Si ahora comparamos el volumen de transacciones liquidadas en el mercado con el PIB, el año pasado representaron un 82%. Ahora, si lo pongo como ejemplo con los fondos de inversión, el primer fondo de inversión se aprobó en el año 2013, empezó sus operaciones, pero al día de hoy tenemos 50 fondos de inversión en funcionamiento, con unas 10 sociedades administradoras de fondos de inversión. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de las emisiones, los fondos de inversión representan quizás uno de los sectores donde más influyan oportunidades de inversión para los inversionistas, pero siempre de la mano de los intermediarios de valores que han ido aumentando su creatividad para poder facilitar también las transacciones.
Si nosotros buscamos la palabra digital en el texto de la Ley del Mercado de Valores, aparece múltiples veces, decenas de veces, y es precisamente abriendo la brecha a que se puedan desarrollar mediante reglamentos y otras vías menos burocráticas cómo funcionar, cómo afiliarse, cómo hacer transacciones, cómo aumentar sus inversiones, salir de posiciones, etc. Excelente. Ahora, hablando de esas innovaciones, de ese espacio abierto para la digitalización, entonces ahí entran las figuras de mecanismos sofisticados como los robo-advisors, también los asesores financieros automatizados. ¿Están contemplando ese tipo de figuras actualmente desde la superintendencia? Sí, y no desde ahora. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en foros internacionales como por ejemplo del IOSCO, y en ocasiones, mientras la preocupación de países con mercado de valores más desarrollados eran los robo-advisors, nuestra preocupación era tener una ley que habilitara un asesor de inversiones. O sea, sí, pero entiendo que hay otros pasos que habrá que ir dando a nivel de educación financiera, a nivel de creatividad de los propios actores de este sistema, pero los estamos esperando. Genial, excelente. Ahora vamos al sector bancario. Entonces, con Emanuel, ¿cuál es tu valoración del proceso de transición de la banca tradicional a la banca digital? Y sobre todo ahora, después de esta pandemia que todos tuvimos que echarle mano en buen dominicano. Bueno, muchas gracias a Dofintech, a su presidente Miguel Ángel Adames y a Virginia Velázquez y al resto de la directiva, ¿no?, por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Me siento un poco fuera de lugar, porque antes yo iba a los eventos académicos a escuchar a las personas del gobierno hablar y a los hacedores de política pública, y ahora uno tiene el enorme reto de todo lo que criticaba, tienes que ahora dar resultados y ponerlo a funcionar. El proceso de digitalización del sector financiero venía ya desarrollándose desde antes de la pandemia, o sea, no fue catalizado específicamente. Lo que sí escuché a alguien decir que uno de los principales impulsores, bueno, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, de hecho, que es un gran visionario en los temas tecnológicos desde que estaba en la Escuela Nacional de la Judicatura y ahora también en su rol de presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el mejor tecnócrata y quien ha impulsado, el doctor COVID, él decía, y ciertamente ha acelerado muchos procesos que estaban ralentizados. En el sector financiero, digamos que se ha creado una gran necesidad por los temas básicos de congestión en las sucursales bancarias, de que durante el inicio de la pandemia, con las medidas de distanciamiento social, la gente no quería ir, pero tenía que realizar ciertas operaciones. No todo el mundo estaba a bordo en cuanto a la banca digital. Ciertamente se habla de 4 millones de usuarios, ¿no?, como se menciona en la estadística, pero hay solamente 2 millones de deudores en el sistema. Entonces hay cierta duplicidad, y de que la gente que más utiliza esos servicios son quizás personas más y firmas más sofisticadas. También desde el punto de vista de nosotros en la Superintendencia de Bancos, que asumimos la digitalización y la innovación como uno de nuestros ejes transversales, no estábamos dando un servicio 100% digital como otras superintendencias, como la del mercado de valores, que hay que reconocerle que nos llevaba varios pasos adelante en ese aspecto. Entonces, nos encontramos en una encrucijada donde nosotros tenemos que fomentar más la digitalización, pero tenemos que comenzar nosotros por también la manera como nosotros trabajamos. Y eso coincide un poco con la implementación del sistema de recepción de autorizaciones y de solicitudes que nosotros tenemos, que no es algo de la actual gestión, pero coincidentemente fue en agosto del 2020 que inició, y ya el 90% de las solicitudes de las entidades que recibimos vienen por la vía digital. Y nosotros también estamos haciendo un esfuerzo de dar una respuesta. La respuesta también se da por la vía digital, pero también hemos adoptado ya la firma electrónica para la suscripción de todos nuestros actos. Y comenzó específicamente con la regulación. Toda la regulación está siendo emitida de manera digital y está firmada, y todos los vistos buenos, porque ustedes saben que hay una cadena de vistos buenos, viene ya en formato digital. O sea que digamos que en esa coyuntura es que nos encontramos actualmente. Excelente. Ahora que hablas de esa transformación interna para poder abordar la digitalización externa del sector,
En la región entonces hay neobancos gigantes y hay una aceleración de la transformación de la banca que ya no podemos decir que es digital, sino que ya pasa esa barrera que tenemos contemplada en el país. ¿Cómo ven la entrada de estos nuevos actores al mercado y como regulador, tienen algún plan pensado al respecto? O sea, los neobancos y los bancos 100% digitales no requieren de un plan específico porque los requisitos para la intermediación financiera están establecidos en la ley y en la reglamentación de la Junta Monetaria. Entonces, al final del día es un tema de mercado, de que si van a encontrar un nicho que pueden explotar. Sí, como ustedes conocen de las estadísticas que nosotros publicamos trimestralmente, la banca se mantiene con una rentabilidad extraordinaria para la región también. Eso significa que hay quizá una lectura podría ser que hay poca presión competitiva por parte de la fintech y de nuevos entrantes. O sea, y la misma manera como el sistema está diseñado, de que se requiere de autorización previa, hay reglas de entrada, pero también hay reglas de salida, implica que hay una estructura que por definición es oligopólica. Entonces, nosotros particularmente vemos la tecnología con una visión habilitante, o sea, que la entrada de neobancos se vería de la misma manera como se miraría, y eso de todas maneras corresponde a la Junta Monetaria, no, nosotros simplemente tramitamos, pero se vería con una visión similar a lo que existe con relación a la banca tradicional, y es la visión que hemos adoptado por instrucciones del superintendente Fernández, sobre todo con la aprobación de productos que podrían tener una incidencia especial para fomentar nuevas tecnologías, para fomentar la transaccionalidad digital y no presencial. Se ven con una visión habilitante y hemos estado dando autorizaciones condicionadas y también aprobando pilotos, que es una especie, no es necesariamente un sandbox, pero es una especie de quizás sandbox 1.0, de que antes de poner trabas, simplemente autorizamos pilotos y vemos cómo se desenvuelven, ponemos ciertos requisitos y las entidades tradicionales han estado utilizando esas facilidades. Y hemos aprobado decenas de productos en estos meses. Precisamente a nivel de esas facilidades y la habilitación que ellas implican, están identificados los modelos de APIs y de banca abierta. ¿Ustedes tienen alguna visión al respecto para promover estos habilitantes en el mercado? Definitivamente la banca Open Banking es una discusión que hemos tenido y que estamos abiertos a esa discusión. Vemos potenciales beneficios de las APIs, sobre todo en temas de protección del usuario, potencialmente para las reclamaciones, porque ustedes saben que ahora mismo el sistema de reclamación está segregado en las entidades de intermediación financiera primero como un paso ex ante para poder pasar al departamento de prousuario, que es el que se encarga de los temas de protección del consumidor. O sea que sí, que es algo que hemos explorado. También algunas entidades que tienen propuestas innovadoras nos han presentado algunas ideas de lo que piensan hacer con las API y ciertamente es algo que estamos explorando también para la estrategia de datos de la Superintendencia de Bancos. Hemos visto posibles avenidas que podamos explotar, como ya el Banco Central hace, que a través de su API comparte las estadísticas. O sea que sí, ciertamente sí. Excelente, excelente. Ahora, vamos a la puerta del consumidor y bien que lo pusiste ahí listo para que podamos adentrarnos a esa parte, porque si realmente los modelos de API pueden ayudar a reducir el tiempo en la comunicación de esas solicitudes de servicio y luego estas llegan y conectan con la entidad, evidentemente se ahorra un gran tiempo. Pero al mismo tiempo, lo que vemos es que existe una identificación remota y se están elaborando nuevos modelos de onboarding para los usuarios. Entonces, aquí, de nuevo, con Emanuel, ¿de qué forma se puede catalizar esa transición de los procesos de onboarding de presenciales a virtuales? Porque vemos muchas transiciones ahora, migraciones también, y evidentemente los usuarios se espantan. Entonces, ¿cómo en el contexto del usuario, este contexto de comportamiento del consumidor, lo vimos con el comercio electrónico hace una década y media atrás, se le perdió confianza por una serie de malas prácticas al implantar, el consumidor se retrae, entonces no adopta.
¿Qué ustedes han visto desde la superintendencia para evitar este fenómeno? Hay una serie de políticas que nosotros llamamos el tridente de onboarding digital, porque son 3 pasos. El primero fue la cuenta básica, que ustedes la conocen, que la habilitamos el año pasado, la circular 02920. La circular de cuenta básica permite que la apertura de cuentas básicas de manera no presencial, o sea que ya lo contempla. Además de eso, se hizo una revisión exhaustiva del instructivo de debida diligencia, porque el tema de la identidad no presencial o non-face-to-face o de manera remota, como se le llama, es un tema más que nada de debida diligencia, de realizar una debida diligencia del cliente conforme con los estándares internacionales de prevención de lavado de activos. Y eso requiere una identificación y verificación como el primer paso del proceso de debida diligencia. Habilitamos a través de la circular de cuenta básica una debida diligencia simplificada también, que es básicamente adoptando el enfoque basado en riesgo en la manera en cómo se realiza la debida diligencia. Ahora eso viene también en el instructivo de debida diligencia, que no estaba bien calibrado el enfoque basado en riesgo. Se reconocen en el instructivo, que va a salir a consulta pública próximamente, estos métodos alternativos de identificación no presencial para vinculación de clientes, y además luego vendrá una circular de eKYC donde ya todos los detalles estarán cubiertos. La visión de este tridente y de estos instrumentos es que sea tecnológicamente agnóstica, de que no imponga una tecnología específica y que adoptando el enfoque basado en riesgo, las entidades entonces desarrollen sus propios ciclos o lead cycles o ciclos digitales, lo presenten a la superintendencia de bancos y se aseguren de que esos ciclos y esos procesos estén bien calibrados para identificar y verificar a los clientes, para prevenir el lavado de activos y también para prevenir la usurpación de identidad, que es el otro riesgo, ¿verdad?, que puede ocurrir en un proceso de onboarding no presencial. Además de eso, nosotros hemos habilitado en nuestro proceso de no objeción productos ya que permiten hacer onboarding digital. Ustedes lo conocen, las entidades de intermediación financiera algunas han presentado solicitudes y se le ha dado la no objeción. Hay productos que están en el mercado que no me voy a referir a ellos específicamente, ni a las entidades. Y además de eso, a todas las entidades de intermediación financiera que nos piden reuniones para talleres, para presentarnos productos antes de someterlos, nosotros le hemos dado nosotros, de hecho, no le hemos dado la reunión. Nosotros hemos motivado incluso y hemos programado la reunión nosotros mismos con ellos, sobre todo para ver los temas de onboarding digital. Y no es que le decimos cómo tienen que hacer las cosas, pero cuando nos presentan lo que tienen o lo que piensan hacer, le decimos, mira, esto puede funcionar y esto quizás no funcione tan bien, considera otras cosas. Eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de los talleres. En la superintendencia de bancos hay varios departamentos técnicos que tienen que rendir una opinión cuando hay una solicitud de no objeción o de autorización. Y eso requiere de un trabajo de coordinación de la opinión de todos los departamentos. Y por eso en esos talleres están todos esos departamentos: supervisión, prevención de lavado de activos, registro de autorizaciones, innovación, y están todos presentes en la discusión y ya tienen un entendimiento del producto que se busca lanzar al mercado. Y de esa manera nosotros estamos tratando de crear sinergia en la manera como nosotros trabajamos, pero también en los procesos de autorizaciones y de no objeciones, que antes eran un punto de dolor para las entidades porque se podían prolongar indefinidamente y muchas veces quedaban inconclusos porque había una opinión de un departamento que quizás generaba un obstáculo para salir al mercado. Claro. Entonces el time to market, que es lo que más le preocupa a las entidades, se veía afectado. Excelente. Gracias, Emanuel. Ahora con Juan Ernesto. Sabemos que hay una circular 2020-10-MB que habla más o menos, no es onboarding, pero da unos rasgos. ¿Qué nos puedes decir de esos retos desde la Superintendencia de Valores para lograr este modelo de onboarding? Básicamente, conocer el modelo de negocio. Nosotros esperamos que las entidades tengan su modelo de negocio, lo aborden ellos mismos desde el punto de vista de riesgo y nos presenten. Desde hace unos años vemos al mercado como un aliado y debemos de ir aprendiendo junto con ellos cómo implementar esta tecnología y nuevas tendencias
en miras del crecimiento del mismo. Entonces, esa circular se emitió en un momento donde todavía faltaban algunas de las regulaciones o reglamentos producto de la ley 249/17, precisamente para no parar la creatividad y dejar la opción abierta de que nos presenten productos, nos presenten modelos de negocio que puedan funcionar sin que esté presente el inversionista, por ejemplo. Me gustó esa frase, para no parar la creatividad. Eso está bien, muy bien. Tengo una pregunta para todos ahora, pero que tiene que ver específicamente con el crowdfunding y el financiamiento alternativo. Cuando vemos las gráficas del comportamiento del sector fintech en el país, está por el suelo comparado con los pagos, porque el pago es líder. Y evidentemente se ha identificado en la agenda digital una forma para promover el acceso a financiamiento de MIPYMES y a emprendedores, que es vital para la reactivación económica. Entonces, primero a José David, ¿qué acciones se piensan tomar para apoyar el desarrollo de estas verticales en nuestro país? Mira, qué bueno que haces la pregunta, porque efectivamente en el eje de economía digital, de la agenda digital, que han participado actores valiosísimos en este sentido, se trazó un objetivo, si me permiten, leo para ustedes, porque es algo de verdad que me gusta, considerando que esto es una política pública, esto es una estrategia nacional de transformación digital, que dice de la siguiente manera, en el tema de economía digital, el objetivo es elevar los niveles de competitividad y productividad de la economía nacional mediante el desarrollo e incorporación de las tecnologías digitales en los procesos productivos con un enfoque inclusivo que permita reducir las brechas existentes para la incorporación equitativa de todos los agentes económicos. Y en esa dirección, justamente, el objetivo 5, el objetivo 3 de ese pilar 5, estimular y facilitar el desarrollo de servicios financieros de base tecnológica. En esa misma dirección, la línea de acción 3.8 dice fomentar esquemas de lending y de crowdfunding, entre otras cosas más. Pero también se han definido los indicadores para medir eso. Y ahí hago la pausita. Excelente. Cuando nosotros hablamos de que tenemos líneas de acción, tenemos proyectos, tenemos iniciativas, y me preguntan ¿cómo van? ¿Vamos bien? No es una respuesta. La respuesta es, estoy moviendo el indicador tal, del punto tal al punto tal. Y la meta para el 2024 es esta, pero para el 2027 es esta y para el 2030 es esta. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos que tienen que ver con la habilitación de servicios financieros digitales, la economía digital, la transformación nuestra, debemos verlo presente y futuro. Y qué bueno que este panel justamente se habla así. Nos toca a nosotros crear esas condiciones para que se desarrollen, para que inicien, para que se propicien, pero que en el tiempo debemos estar claros que eso debe impactar realmente nuestra economía, a nuestra gente, que no sea solo algo por temas de modernidad, de que se está hablando en el sector, en otros países, no. Dime como estrategia país de economía digital, cómo tú te ves en 4, en 5, en 10 años relacionado a ese tema. Y esto ya se abordó en la agenda digital. Por eso nosotros estamos aspirando que todos los actores de la vida nacional realmente adopten, sean parte de esto. Y lo digo porque tenemos millennials, centennials, tenemos una nueva forma de reclamar servicios, de hacer negocios, de hacer emprendimientos que sabemos que no son necesariamente compatibles con los modelos tradicionales casi obsoletos que nosotros tenemos. Por eso es nuestra responsabilidad poder habilitar cada uno de estos aspectos y ya está contemplado en la agenda digital. Ahora les toca obviamente a los actores, rectores, involucrados, participantes, el desarrollo de esto. Tenemos una gran tarea entonces. Claro que sí. Pero con indicadores. Juan Ernesto, ¿cuáles son las iniciativas desde el punto de vista de la superintendencia para abordar este reto de estas nuevas formas de habilitación? Mira, lo primero es definir términos. Si nosotros vemos las mejores prácticas, el tema de crowdfunding lo dividen si lo que tú financias es un producto o si lo que tú financias es un instrumento. Entonces, nosotros lo que estamos esperando es precisamente un diálogo para poder definir esos criterios, porque si el financiamiento de crowdfunding es para financiar un producto, no es objeto de oferta pública y ya nosotros no debemos de participar, y eso es posiblemente un paso burocrático menos. Ahora, si la intención del crowdfunding es
negociar un instrumento de oferta pública, entonces ahí sí nosotros entramos a jugar. Creo que otro aspecto muy importante de la agenda digital es precisamente esa invitación a múltiples actores, porque en principio nosotros fomentábamos el envío de información de parte de los participantes del mercado de manera digital para poder producir API, poder producir información y después darle acceso al público. Pero después habilitamos que puedan someternos otro tipo de información y o solicitudes vía digital, pero entonces no necesariamente otros actores estaban a bordo, entonces te pedían un sello gomígrafo de alguno de los documentos. Entonces tenía que producirse como quiera el documento digital, producirse el sello, escanearlo y entonces enviarlo. No necesariamente era la manera más práctica. Entonces, de nuevo, felicito la iniciativa de la agenda digital porque precisamente invita a múltiples actores a formar parte de la misma y que un documento pueda nacer digital y permanecer así para facilitar su uso. Sí reconocemos en la Superintendencia del Mercado de Valores que tenemos una tarea pendiente. De hecho, el BID se nos ha acercado en múltiples ocasiones para ya producir una especie de reglamentación con relación al crowdfunding. Sin embargo, producto de la ley 249/17, la actualización de la ley del mercado de valores, se desprendieron 16 reglamentos prioritarios y queremos ir paso a paso para evitar errores del pasado, que trabajemos en algo tan innovador como crowdfunding y no estuviera bien claro un reglamento de emisión de acciones. Entonces, de nuevo, creo que este año nosotros terminamos la reglamentación, solo faltan 6 de esos 16 reglamentos que entendemos prioritarios y en su momento entonces abordaremos el crowdfunding. Quizás no sea una reglamentación, sino unos lineamientos o guías, así como hicimos para la emisión de valores verdes, sociales y sostenibles. Excelente. Gracias. Esto es interesante y voy a aprovechar a Emanuel para entonces introducir el aspecto del futuro. Y el futuro trae incertidumbre y la incertidumbre entonces nos lleva al riesgo. Y eso era parte de la presentación de María Gualesca antes de este panel. Entonces, como reguladores y hacedores de políticas públicas, ¿cuál es el enfoque desde la Superintendencia de Bancos para promover esta innovación del sector financiero y con esto entonces una mayor inclusión financiera? Ya sabiendo que debe haber también una inclusión digital, que es parte de lo que hemos conversado quizá en la próxima hora. Sí, nosotros tenemos 2 ejes muy claros de 6 que tienen que ver con este tema. El primero es innovación y digitalización, es un eje, y la innovación también es un valor de la Superintendencia de Bancos. Ahora mismo nosotros incluso estamos en un proceso de planificación a futuro, porque hicimos la planificación de este año, el año pasado, y volvemos a ver y a repasar por qué seleccionamos nuestros ejes de la manera como lo hicimos. Nosotros vemos la innovación en 2 dimensiones. Está la dimensión del mercado, de fomentar todos los temas de digitalización y el uso de la nueva tecnología para la provisión de servicios financieros, y lo vemos también desde el punto de vista interno, de nosotros como institución, porque tenemos que fortalecernos y trabajar con nuevas tecnologías a lo interno. Un ejemplo puntual, ustedes conocen aquí, ¿cuántos recuerdan Fox Pro? ¿Cuántos recuerdan Fox Pro? ¿Algunas personas? Bueno, es un lenguaje de programación de 1990 básicamente, y era el lenguaje en el que estaba escrito un aplicativo de lo que nosotros utilizamos, que le dimos de baja ahora en julio. Ahora. Sí, o sea que después de 31 años pudimos ponerlo a dormir ya al zorro, a esa zorra. Y ya tenemos y uno se ríe, pero ese es el tipo de reto que uno enfrenta cuando está trabajando en estos temas, porque esos sistemas delegados institucionalmente son muy pegajosos. Y eso tiene que ver con que tú no puedes interrumpir, eso tiene que ver con que hay un costo, ¿verdad?, del cambio, sobre todo por el capital humano, y esas decisiones quizás toman más tiempo de lo que uno desearía que tomen, pero se logra. También en esa dimensión interna hay que resaltar un par de puntos adicionales. La superintendencia no tenía un departamento de innovación y hoy en día lo tiene un departamento de innovación. La titular es una persona que ustedes conocen muy bien porque era directora ejecutiva
de AdoFintech, o sea, que es una persona que conoce cuáles son los retos y las cosas que se tienen que hacer. Tampoco teníamos un departamento de seguridad de la información, paradójicamente, porque hay un reglamento de la Junta Monetaria que las entidades de intermediación financiera tienen que cumplir, pero en la superintendencia no había un departamento de seguridad de la información, que no solamente es para proteger nosotros los datos y los sistemas nuestros, sino eventualmente también para asegurarnos de que la supervisión en materia de ciberseguridad sea efectiva, conforme con los lineamientos que ha determinado la Junta Monetaria. Entonces, esa parte interna de la digitalización es muy importante también y tiene que ir de la mano, porque me gustó mucho la metáfora que decía el intendente de Valores, de que tú no haces nada teniendo algo muy bonito para afuera, pero por dentro estar totalmente en el proceso, un proceso anticuado y antitecnológico. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. En cuanto a la inclusión, es muy interesante, porque también es uno de nuestros ejes. Los temas de inclusión tradicionalmente se han tratado desde el punto de vista de los puntos de acceso tradicionales, que son presenciales. Cajero electrónico, cajero automático, sucursales y subagentes bancarios. Entonces, hay una interacción muy interesante entre lo que debe ocurrir en la medida en que las nuevas tecnologías y la digitalización vayan aumentando la intensidad del uso y qué va a ocurrir con esos puntos de acceso tradicionales que son presenciales. Entonces, es un tema que nosotros estamos dando seguimiento. Hay dos estudios que muy pronto ustedes van a conocer con relación al sistema financiero. Uno es un inventario digital de las entidades que incluye página web y cuántas funcionalidades, por ejemplo, tienen las aplicaciones móviles, la página web de la entidad de intermediación financiera, que se va a publicar próximamente y nos permitirá trazar como una especie de línea base para ver cómo va evolucionando ese inventario digital en el tiempo. Y el segundo es un tablero de datos que tenemos sobre inclusión financiera que incluye algunas métricas, porque no teníamos métricas de desempeño anteriormente. O sea, un tablero dedicado de inclusión financiera con estos temas que he mencionado sobre puntos de acceso, un mapa donde están los puntos de acceso que incluye las sucursales, los cajeros y los subagentes que están operativos, porque hay muchos subagentes que están inscritos pero que no realizan operaciones. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos trabajando. Gracias, Emanuel. Quisiera escuchar de Juan Ernesto sobre este punto de innovación en el sector. ¿Cómo están trabajando para lograr esta inclusión financiera? Sí, como yo dije al principio, la pandemia ha agilizado la incorporación de algunos aspectos de innovación tecnológica y al mismo tiempo apoyado de la robusta plataforma del Banco Central en cuanto a sistemas de pago. Si nosotros, o yo me llevo una enseñanza de todo lo que hemos visto en el día de hoy aquí, es que ya hay marcas, por ejemplo, de tarjeta de crédito que no es tanto la competencia, es cómo pueden incluirse, aliarse estratégicamente con otras soluciones financieras. Entonces, eso nosotros esperamos que llegue también al mercado de valores. Cómo pueden incorporarse esa diferencia o el menudo en las compras con tarjeta de crédito a un fondo de inversión. Cuáles aspectos proponen los intermediarios de valores o puestos de bolsa para poder agilizar esa fase de conozca a su cliente en términos de prevención y de identificación. Entonces yo creo que el mensaje es, estamos esperando esas soluciones. Nos gustó mucho esa iniciativa de la Superintendencia de Bancos de tener un área de innovación, porque nosotros hasta el momento lo que le exigimos a las direcciones que dentro de su POA de cada año pongan por lo menos 2 tecnológicos. Y es una medida que ha ayudado a agilizar los procesos internos en cuanto a intercambio de información, en cuanto a recepción de información también de parte del mercado y con el enfoque de una supervisión basada en riesgo, concentrarnos en aquellos aspectos importantes. Hemos trabajado con algunos gremios porque en ocasiones vemos que se van más allá en el requerimiento de información al cliente del requerimiento regulatorio y eso se convierte en una barrera. Entonces, es un aprendizaje.
Excelente. Gracias. Una- Voy a aprovechar a Perdón, que puedo decir algo porque creo que también es propicio mencionar. breve. Porque Sí, muy breve. El tema de sinergia, que la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos, virtud de un acuerdo que hay entre la Superintendencia del Mercado Financiero, han establecido también una ventanilla express que está en etapa ya de prueba y que muy pronto va a ser anunciado al público, que es también otro ejemplo de cómo hemos venido trabajando de la mano. El front office de la Superintendencia del Mercado de Valores es estupendo y funciona muy bien. Y lo estamos utilizando para la aprobación y lo vamos a estar utilizando para la aprobación de emisiones de valores, sobre todo las que vienen de la entidad de intermediación financiera y tienen como destino de inversión a los fondos de pensiones. Correcto. Y es otro ejemplo de cómo juntos hemos ido trabajando en utilizar la tecnología para reducir la carga burocrática y hacer que los procesos sean más fluidos y más coordinados. Excelente. Y espero que ese modelo se replique en el resto del aparato gubernamental. Juan David. Sí, perdón. De hecho, nosotros hemos incorporado a la Superintendencia de Pensiones para que no solo se apruebe rápidamente una emisión de una entidad de intermediación financiera, sino que también al mismo tiempo esa emisión pueda ser un instrumento en el cual los fondos de pensiones puedan invertir. Entonces, es como fusionar 3 procesos de aprobación en uno solo. Excelente. José David, perdón. ¿Podríamos hablar un poco, porque se habla del hub de innovación que se está implantando en el país y hay un contexto interesante? ¿Cómo ves desde la óptica de la agenda digital, este hub, esta aceleración? Porque ya los organismos están trabajando en esa innovación, pero ¿cómo ustedes están abordándola a nivel macro? Bueno, también por primera vez en una agenda digital país, el tema de innovación tecnológica es un eje transversal. Y tomando en cuenta una comisión que ya existía, que es la Comisión Presidencial de Fomento a la Innovación, vimos todo el tema de la estrategia que se estaba llevando, pero el capítulo de innovación tecnológica como tal no existía y aprovechamos en la agenda digital y el 7º eje de la agenda es innovación tecnológica. Y es transversal porque obviamente no puedo hablar de transformación digital sin el componente de innovación basado en tecnologías digitales. Y se han trazado objetivos y líneas que apuntan directamente a poder fomentarlo en el uso de la administración pública, en poder reinventar esas nuevas formas, esas nuevas estrategias de la prestación de servicio, el tema de las ventanillas únicas, el tema de la interoperabilidad, entre otros temas. Es un tema muy, muy amplio. Pero quiero aprovechar y conectar eso un poquito con tu pregunta anterior sobre el tema de el futuro, los riesgos y todo lo que estamos haciendo nosotros que debemos ver. Estamos en ese tema. No se preocupe. Correcto. Nosotros debemos entender que cuando hacemos una mirada al futuro de todos estos temas que estamos hablando ahora, tenemos latente unas barreras que sabemos que tenemos que superarlas, pero hay unos riesgos ahí latentes que también tenemos que abordarlos. El tema de la conectividad y el acceso. Sin una población que no tenga acceso y conectividad, nada de lo que estamos hablando aquí es posible. Construyendo la agenda digital, hicimos un recorrido a nivel nacional, porque es bonito construirla desde un escritorio en el Palacio. Pero cuando fuimos y tocamos las puertas a todas las provincias, me decía la Asociación de Mujeres Higüeyanas, allá en Higüey. Yo soy higüeyano. Excelente. Yo produzco, yo quiero poder tirarle foto a esto, venderlo por aquí, medio electrónico, que me paguen por aquí, pero hay un problema. Pongo un paquetito de datos y sin abrir bien la aplicación se me fue. Entonces me dicen, no me hables a mí de servicios digitales, de economía digital y todo lo demás, cuando mi problema fundamental no lo tengo resuelto. Y eso es algo que hay que resolver. Me encantaría invitarlo a todos a que de verdad conozcan el territorio, conozcan la realidad nacional, porque nos hemos concentrado aquí en desarrollar esto, pero el tema de la conectividad y el acceso, el tema de la educación en los temas financieros a nivel nacional es una asignatura pendiente, pero el que más me preocupa de todo es el tema de ciberseguridad. Porque la confianza entre el cliente y la empresa, entre el usuario y el proveedor de servicios es fundamental. Y todavía tenemos organizaciones, órganos rectores, que no tienen áreas de ciberseguridad, no tienen normativas de ciberseguridad. Y eso es un poco preocupante. Pero tú no estás diciendo entonces que no miremos tanto a la innovación, sino que nos enfoquemos en los problemas básicos. Las dos cosas. Hay que mirar hacia adentro
Yo tengo que primero innovar para poder prestar y como órgano rector para yo reclamar a mi sector regulado, yo debo poner el ejemplo. Debo trabajar en aspectos de innovación, debo trabajar en los aspectos de ciberseguridad y esto lo debo considerar en una prioridad y en el tema de la inversión de la organización. Pero ciberseguridad más allá, ciberseguridad como parte de la cultura del dominicano. Porque existen tecnologías, existen aplicaciones, hay forma de hacer comercio, hay forma de hacer y utilizar los servicios financieros, pero no confío porque no sé si es verdad que eso funciona. Entonces, crear la conciencia. Confianza, claro. Y es parte de los aspectos de la campaña de concientización de ciberseguridad que todos debemos trabajar. Por eso ciberseguridad es el otro eje transversal de la agenda digital. Porque sabemos que a mayor conectividad, a mayor gobierno digital, economía digital, educación digital, estoy generando un ciberespacio más vulnerable. Entonces, la innovación tecnológica y la ciberseguridad deben tomarse en cuenta hoy para asegurar un futuro real que se logren desarrollar estas iniciativas. Excelente. Y es cierto, hay que abordarlo. Tenemos ya la recta final, nos quedan 2 preguntas y me iría con Juan Ernesto, acerca de, ¿ustedes han contemplado en algún momento trabajar un modelo de sandbox regulatorio? Ya Emanuel habló de un sandbox 1.0, pues, ¿cómo van ustedes en esta parte para poder crear ese playground de innovación, evidentemente con la mirada a esos temas, como dice José David, de poner la atención a los temas urgentes, pero ¿cómo van a nivel de sandbox? ¿Podremos verlo en algún momento? ¿Están trabajando en ello? Siempre estamos abiertos a nuevas tecnologías, a nuevos instrumentos, nuevos modelos de negocio. Nosotros no queremos probablemente limitar al mercado promoviendo nosotros modelos de sandbox. Nosotros por eso participamos en foros como estos, a nivel nacional e internacional, de manera que conozcamos cuáles son las tendencias y estemos aptos para poder llevar a cabo el modelo que mejor funcione. Porque somos muchos, personalmente, de números. Hablábamos ahorita del crowdfunding, pero ¿cuál es el porcentaje de estos crowdfunding que han sido realmente exitosos fuera? Debemos concentrarnos mejor en algunas herramientas o emprendimientos tecnológicos que sirvan de referidores de ya empresas que están autorizadas. Son modelos de negocio que el país y los usuarios los irán definiendo. Si te pongo un ejemplo, nosotros en la regulación creamos el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con la idea de que este fondo pudiera financiar y promover pequeñas y medianas empresas. La realidad ha sido que ese tipo de fondo ha financiado proyectos tan grandes como hoteles de cadenas multilaterales. Entonces, qué bueno que se creó, pero fíjate cómo no fue una pequeña ni mediana empresa la que se financió al principio, fue una gran empresa. Ha sido distinta, ¿a eso que te refieres? Sí, entonces es el mercado que nos va diciendo, pero de nuevo doy el mensaje de que nosotros promovemos la creatividad. Hay veces que en la superintendencia estudiamos una oferta pública o una autorización de un participante y dicen, miren ahora lo que se inventaron. No, tenemos que celebrar que se inventaron eso. Vamos a ver ahora cómo lo adecuamos. Y un gran logro desde el punto de vista regulatorio es que el Consejo es que dicta los reglamentos. Y es muy dinámico poder modificar un reglamento para poder adecuarnos a un sandbox 2.0, 3.0, el que el mercado requiere. Excelente. Bueno, ya ustedes saben el sector, pónganse creativos, le hicieron la invitación. Finalmente, Emanuel, ¿cuál sería el tratamiento que se le daría a las entidades de pago electrónico y agentes de pago electrónico en materia de lavado de activos? Esa es una pregunta que está en el aire. No sé si tienes algo al respecto que nos pueda hacer. Mira, yo realmente no debo comentar sobre eso porque es un tema del Banco Central que según el reglamento del sistema de pago es que regula a esas entidades. Lo que sí quiero aprovechar es la oportunidad, porque ya que estamos hablando de digitalización y protección del consumidor, hablamos anteriormente, la Superintendencia de Bancos está repartiendo dinero
de 22 instituciones que estaban en liquidación desde los años 80 y 90. Bueno, y en entonces, la página de ProUsuario, no puedo dejar de mencionar, que es prousuario.gov.do, usted puede realizar la consulta en línea. Hay 98 millones de pesos para devolverle a 1.981 ahorrantes y usted no tiene que llamar a la superintendencia, simplemente entre a la página, dígale a sus familiares, si usted conoce a alguien que perdió un dinero. En esta ocasión son 22 instituciones primeramente, habrá luego una segunda ronda y hay ahí 98 millones de pesos que se le está dando a la gente y la consulta se hace en línea. Con los datos de identificación, usted puede ver, ya hay 13 personas ahorrantes que han sido identificados. Esa campaña inició esta semana. Excelente. O sea que miren a ver si tienen un dinero ahí que busca dueño. Pero justamente quiero responder el tema de pagos digitales, porque la línea de acción 3.1 de la agenda digital en el eje de economía, como el Banco Central es parte de la mesa, pues justamente dice impulsar la implementación de servicios financieros y pagos digitales. Es decir, sí están trabajando en ese sentido y está contemplado acá. Perfecto. Aquí hay una pregunta general y yo creo que por honor al tiempo vamos a aprovecharla y así tenemos los puntos de vista. Y es de los temas que les gustan a los jóvenes ahora. Y cito, en el plano internacional vemos una marcada tendencia al aumento de las transacciones que se realizan con criptoactivos, pagos, initial coin offerings, ICOs. En el país actualmente está prohibido para las entidades del sistema de pagos y del mercado de valores. ¿Cuál es la visión a futuro con este tema? Entonces, José David, como tú tienes que salir corriendo, tiene la palabra. De repente yo también me tengo que ir. Vamos todos a esa reunión. Voy a utilizar ahí la estrategia de Juan Ernesto y digo, esos son temas relacionados a los órganos rectores del sector, no del punto de vista de la agenda digital. Así que le paso la palabra a mis compañeros. Bueno, Emanuel, vas a tener que responder. Muy elegante. Yo creo que el intendente quería decir algo. Bueno, yo sí le puedo decir que nosotros desde la superintendencia hemos hecho advertencia parecida a la que ha hecho el Banco Central con relación a buscar bien la información y tener cuidado con los fraudes. La verdad es que es una tarea pendiente del país. Somos uno de los 16 países en el mundo que todavía faltan por pronunciarse respecto a los criptoactivos, ya que el resto de los países o los reguló o los prohibió. Entonces es cierto que es una tarea pendiente que tenemos como país. Y como decía Manuel, la regulación viene de Junta Monetaria, quien tiene, digamos, la responsabilidad constitucional de coordinar ese tema. Desde el punto de vista nuestro, el máximo órgano en materia de prevención del lavado de activos es el CONCLAFIT. Y ahí se sienta la Superintendencia del Mercado de Valores, nos sentamos nosotros. Hay un comité técnico donde también se sienta el Banco Central, que no es miembro del CONCLAFIT, pero que participa en ese comité técnico. Gafilat, en la última evaluación, nos dejó la tarea de regular los aspectos de prevención del lavado de activos de los criptoactivos. Es una tarea que tenemos pendiente y que estamos trabajando para cumplir de cara a la próxima ronda de evaluación. Eso se siente un poco, como dice el intendente, como el juego que uno jugaba cuando iba a los cumpleaños, que era de ponerle una cola a un cerdito, sí. Porque hay una impresión de que los temas generales de la prohibición, por ejemplo, cómo tú regulas los aspectos de prevención de algo que está prohibido. Entonces, hay 3 dimensiones que se tendrían que abordar y es la manera como se está trabajando en el CONCLAFIT. Los criptoactivos como medio de pago, que es un tema del Banco Central, las ICO y las emisiones de moneda que podrían ser caracterizados como valores negociables. Entonces ahí sí es una oferta pública oculta en la Superintendencia del Mercado de Valores y que con relación a la Superintendencia de Bancos, los aspectos prudenciales, es decir, las entidades de intermediación financiera y las fiduciarias y los agentes de cambio, que son las entidades que nosotros regulamos, pueden o no tomar exposición directa e indirecta en criptoactivos. Entonces, yo no puedo hablar por los demás, pero en el caso de nosotros, sí estamos trabajando en el CONCLAFIT con ellos, pero también tenemos que sacar una circular, porque ahora mismo lo que hay es un comunicado del gobernador, el señor gobernador del Banco Central, donde él establece que las entidades de intermediación financiera no deben tomar posición en criptoactivos. Y esa es la política actual. También hay un mensaje en la página de ProUsuario para el público en general, advirtiéndoles sobre los riesgos que hay de aceptar este tipo de activo como medio de pago o utilizarlo
como activo de inversión. Y nosotros estamos trabajando en una circular, estableciéndole a la entidad de intermediación financiera y demás sujetos obligados que están bajo nuestro dominio de supervisión, cuál es el tratamiento de materia prudencial. Está prohibido y se va a mantener, probablemente va a mantener prohibido, pero también qué ocurre cuando una cuenta o una tarjeta de una entidad financiera está siendo utilizada por un individuo o por una empresa que tiene un negocio vinculado con criptoactivos. Entonces esa parte sí se va a regular. Excelente. ¿Consideran, y la puede responder cualquiera, que debe existir alguna educación, una campaña de educación en materia de criptoactivos? ¿O estamos muy temprano todavía? Adelante. Si me permiten, te digo que sí, es mandatorio. El tema de educación, de generar conciencia, generar cultura, eso es fundamental. Inclusive, en el tour que hicimos a nivel nacional de la agenda digital, cuando hablábamos de economía digital, preguntábamos si se conocían estos conceptos, ¿verdad? Y evidentemente en el territorio nacional no necesariamente encontramos personas que entendían o que conocían qué era esto. Inclusive en uno de los comentarios en uno de los pueblos nos dijeron que entendían que de aquí a 5 o 10 años iban a haber cajeros de criptomoneda acá. Y otra persona le dijo, ¿sabían que ya existen? 17. Entonces, por eso es importante, obviamente, trabajar en ese tema a nivel nacional. Gracias, Arturo, por tu excelente moderación, y a nuestros panelistas invitados por cerrar por todo lo alto al FinTech Market RD 2021. Sabemos que tienen una agenda apretada, así que pues les despedimos y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante toda esta jornada de la primera edición del FinTech Market RD 2021. Queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores que han hecho posible que celebráramos este evento el día de hoy. En la categoría Tera, GCS, OMG, BU Security, Gigabyte, ADM Cloud, Agrega Partners, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Bolsa de Valores de la República Dominicana, Cebaldom, Mastercard y el Banco Popular. Y en la categoría Mega, a Cardnet, a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, al Banco BHD León y a Visa. Y no podemos irnos sin agradecer a nuestros aliados estratégicos. La banca dominicana ha estado presente en esta actividad, representada por la ABA, por Avancord y por Lidapi, también la Asociación de Puestos de Bolsa, y desde la Academia Barna Management School, finalmente Finnovista. De manera regional han sido todos aliados estratégicos del FinTech Market RD 2021. Seguimos comunicándoles más noticias sobre AdoFintech. Atentos a nuestras redes y nueva vez buenas tardes y muchísimas gracias.